La niña del ático. Terribles gritos inundaron aquella oscura noche las calles alrededor del centro de la ciudad. Se dice que hasta las farolas se apagaron tras el desgarrador alarido que soltó la mujer del señor Arriaga mientras sentía cómo su útero se desprendía de su cuerpo, y los médicos de la época poco podían hacer al respecto. Miguel Arriaga no era rico, ni tampoco era un hombre afamado. Era el simple dueño de una pequeña botica en la calle de Donceles, justo en la esquina con la calle que ahora se conoce como Allende. Su mujer pujaba y pujaba sin reparo. Las compresas de agua hirviendo y las toallas húmedas en la cabeza ya no eran suficientes. El dolor era tan incomprensible que tanto el doctor como el boticario no sabían qué hacer al respecto. Jamás habían visto a una mujer en tanto sufrimiento. 8 horas tardó el alumbramiento, pero la última fue la más devastadora. Mariana, agotada, no podía más. Al parecer el bebé dentro de ella se negaba a salir, casi como si deseara arrastrar a ambos a la muerte. El doctor, apenado, tomó por el hombro a Miguel y lo sacó del cuarto. No hay nada que podamos hacer. Su mujer ha perdido mucha sangre y está deshecha por dentro. Si no hacemos una cesárea en este instante, ambos morirán. Entonces, la decisión recae únicamente en usted. Si le soy honesto, creo que no hay mucho que podamos hacer por su mujer. Pero la niña aún tiene esperanza. Entonces, sálvela. Por piedad, sálvela. Del interior del cuarto se escuchó un último y espeluznante grito de dolor. Con premura, el doctor y Miguel abrieron la puerta para encontrar a Mariana bañada en un charco de sangre. Las enfermeras a su alrededor se persignaban y lloraban desconsoladas. Lentamente el doctor se acercó hasta las piernas de la fallecida dama y descubrió a una enfermera con un pequeño y ensangrentado bulto entre las manos. Mientras lo limpiaba entre lágrimas, la niña soltó su primer grito en este mundo y comenzó a llorar. La enfermera trató de darle a la bebé al doctor en sus brazos. Sin embargo, el hombre no podía dejar de mirar asombrado el desastre de nacimiento que bajo su cuidado se había efectuado. Con lágrimas en los ojos recibió entonces a la niña y al instante ésta se cayó. Miguel, desconsolado, se acercó hasta su difunta esposa y la tomó por la mano. Aún estaba caliente. Postró su mano sobre sus ojos y lo cerró por última ocasión. Mariana. Se llamará Mariana en tu honor. Adiós, amada mía. Y con un terrible y último beso se despidió. El doctor le dio en brazos a su hija, quien al instante lo miró como si ya lo conociera, como si supiera que estaba sucediendo. La terrible dualidad de la felicidad de ser padre, pero perder a su alma gemela, hicieron que algo dentro de él muriera en ese instante también. Los cuerpos médicos llegaron hasta la casa esa misma mañana, envolvieron el cuerpo de Mariana y se lo llevaron a la morgue. Mientras tanto, en casa, Miguel trataba de sortear sus emociones entre la alegría de su recién nacida y la desolación por su pérdida. La niña lo miraba constantemente, no reía ni lloraba, simplemente lo miraba de una forma muy extraña. En la morgue, el doctor que atendió el parto insistió en que quería ver qué había sucedido dentro de Mariana, pues no entendía cómo, siendo un buen embarazo, las cosas se salieron de control de esa manera y terminando en una tragedia de tal magnitud, tragedia con la que cargaría por el resto de sus días. El médico forense inició la incisión en el tórax, cortando la piel lenta y suavemente hasta llegar al ombligo. Partió entonces la caja torácica con unas pinzas y expuso los órganos de la mujer. La imagen en sí era terrible, pero se volvió insoportable cuando finalmente ambos médicos descubrieron lo sucedido. Las paredes del útero estaban completamente desgarradas. Había pedazos de carne por doquier. Todo estaba lleno de sangre, y más que un parto parecía que una bestia salvaje había devorado con malicia las entrañas de aquella pobre mujer. Nada tenía sentido. Ninguno de los médicos jamás había visto algo semejante. Era en realidad como si la hija hubiera decidido provocarle la muerte a su madre.
El solo pensamiento horrorizó al doctor, quien sintió cómo se le erizaba la espalda. Devastado, salió del sanatorio rumbo a su casa. Hundido en sus pensamientos, trataba de recordar si alguna vez habría visto semejante escena, o si había casos similares no solo en México, sino en el mundo. Hundido en sus terribles pensamientos, el médico volvió a casa y escribió cartas detalladas a diversos colegas en las diferentes academias en Francia, España y Alemania. La respuesta tardaría meses en llegar, sin embargo, estaba dispuesto a esperarla, con tal de saber si era posible lo que acababa de suceder, o si en realidad, como su corazón le determinaba, estaban lidiando con algo mucho más poderoso, con algo mucho más siniestro. El terrible funeral de Mariana fue descorazonador. Miguel y su pequeña se encontraban al centro, alrededor la familia de Mariana, que era criolla, y de él nadie, pues era español. La pequeña niña lloró desde que entraron al cementerio, hasta que puso un pie afuera. La familia pensaba que era porque la niña lamentaba el deceso de su madre, a quien jamás conocería. Sin embargo, el doctor, viejo amigo de la familia, sabía que no era cierto, e intuía que tenía mucho más que ver con el hecho de estar parada sobre Tierra Santa. Y aquello iba contra la naturaleza maldita de la niña. Los primeros meses pasaron rápidamente y la niña crecía como enredadera. El cabello se le fue poniendo rojizo, como el de su madre. Los ojos azules, profundos y penetrantes, que siempre, invariablemente, se clavaban en la mirada de su padre, provocando un efecto casi hipnótico entre los dos. A los ojos de cualquier extraño era una imagen enternecedora, a los ojos del doctor era una imagen enigmática. Con los meses, Miguel lentamente se había vuelto recluso. Al inicio, limitaba su contacto con la gente por medio del mostrador de la botica. Únicamente hablaba con quienes lo veían ahí, y a pesar de ser amable, se veía en él cómo algo iba drenando la chispa de felicidad que lo caracterizaba. La gente asumía que era la pena de haber perdido a su amada. Sin embargo, el doctor, quien lo visitaba al menos una vez a la semana, sabía que había algo más. Sus sospechas se multiplicaron cuando, saliendo de la rutina, fue a visitar a la pequeña a la casa donde había nacido. Era un chequeo de rutina, como los muchos otros que lo habían hecho en estos meses. Sin embargo, era el primero en casa, ya que los demás habían sido en la botica. Casualmente, al entrar al cuarto donde murió su madre y quedarse solas con el doctor, la niña se puso muy inquieta. La pesó, la levantó, revisó que todos sus síntomas fueran normales y finalmente la recostó sobre la cama. El doctor se volteó para quitarse la bata y en ese instante escuchó una especie de gruñido dentro del cuarto. Al voltear no había nada. Extraño ruido, pensó. Sin embargo, no le dio importancia y siguió con la rutina sobre la niña. Entonces, en un movimiento brusco detrás de su camisa, un crucifijo se dejó ver y la niña lanzó un terrible alarido que alarmó a todos en la casa. Miguel, su padre, entró corriendo hasta la cama y tomó en brazos a la pequeña. ¿Qué le ha hecho? Nada. Simplemente ha gritado. Jamás la había escuchado así. Pues no ha sucedido nada. Se ha volteado y ha gritado de esa forma, pero la niña está en perfecto estado. Si usted lo dice. Miguel, ¿acaso duda de mí? No, doctor, jamás. Es lo que ella es lo único que me queda. No quisiera que nada le pasara, ¿me entiende? Lo entiendo bien, señor. No se preocupe. Yo también siento una deuda enorme por el cuidado de esta niña. Le agradezco de verdad. Y así, el doctor salió de la casa. Caminó pensativo durante largo tiempo, esperando recibir pronta respuesta de sus colegas europeos. Hundido en sus pensamientos, sintió un escalofrío correr por su espalda. Levantó la mirada y del otro lado de la calle descubrió un perro enorme, negro, con el hocico lleno de saliva que lo miraba fijamente. El doctor dio un paso más hacia adelante y el perro comenzó a ladrar. El doctor se quedó helado, el perro siguió ladrando. No era al azar, era directamente a él. Paralizado, el doctor no sabía qué hacer.
La gente seguía caminando y rebasándolo, como si nadie más se sintiera amenazado por el temible can. Sin embargo, cada vez que se trataba de mover, el perro se veía más amenazante, más imponente. Dio entonces un paso para atrás, volteó a ver si podría cruzar por el otro lado, y cuando regresó la mirada, el perro ya no estaba. El doctor, horrorizado, trató de buscarlo por la calle. Tal vez habría huido, tal vez había llegado a alguien por él, pero nada, no se veía ni rastro del animal. Cuando llegó a casa, sentía que el corazón estaba por explotarle. La inquietud y la incertidumbre que le provocaban estar a la merced de poderes que rebasaban su intelecto lo hicieron presa del primer ataque de pánico que había tenido en los últimos 20 años. Las manos sudorosas, el pecho acelerado, las imágenes de la casa, su casa, en donde se sentía resguardado, protegido, parecía que lo acosaban. Los cuadros, los bustos, los libros, los muebles, todo lo amenazaba, todo lo inquietaba. Como pudo, llegó hasta su cuarto, abrió la gaveta del buró y sacó un pequeño estuche de inyección. En su interior había una pequeña ampolleta con morfina. Tomó su brazo, se exaltó la vena y se inyectó el poderoso veneno que lo calmaría lentamente hasta llevarlo a un profundo sueño. Como flashazos, imágenes de los terribles ojos de la niña lo acosaban. Esa pequeña mirada penetrante, azules, con el pelo rojo como llamas y el perro ladrando, a punto de atacar, a punto de destruirlo. Abrió los ojos empapado en un mar de sudor. Sus sirvientes, todos reunidos alrededor de la cama, preocupados. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto muy mal en la noche, señor. ¿En la noche? Pero si yo llegué de día. Señor, durmió casi 2 días enteros. Tuvimos que llamar al médico para que lo revisara, porque no podía salir del sueño de la morfina. ¿Qué dices? Es verdad, estuvo muchas horas inconsciente, y cuando recuperaba la conciencia parecía que luchaba como si algo no lo dejara despertar, como si algo lo estuviera deteniendo en este mundo alterno. No es posible. Necesito. ¿Ha llegado algo para mí en el correo? Sí, señor, llegaron 2 cartas desde Europa. Dámelas ahora. Tal vez en ellas se encuentre la respuesta. Con rapidez abrió la primera carta. Era de un colega de la Soborna en París. Querido amigo, tras leer tu apresurada carta, me quedo horrorizado al conocer el terrible desenlace de aquella mujer. Al ver los diagramas que me mandaste y leer tu descripción sobre el estado del útero a la hora del alumbramiento y tras su muerte, me quedo tan intrigado como tú, con la desventaja de jamás haber visto algo así en mi vida. Lo único que se me ocurre que pudiera haber sucedido es que las paredes del útero se hubieran desprendido por los esfuerzos de la mujer. Si estuvo 8 horas en labor y ella poseía la fuerza suficiente, es probable que la niña no hubiera estado lista aún para nacer al inicio de las contracciones y que por el tiempo transcurrido se haya forzado a voltearse para dar a luz. Es la única explicación lógica que le encuentro, y ese sería mi comentario. Te conozco y sé bien que por tu mente se están filtrando ideas paranormales o estás buscando una justificación metafísica a todo ese suceso. Sin embargo, como tu amigo, te recomiendo que lo dejes en paz, que sepas que no pudiste haber hecho mucho por ella y que tengas confort en saber que perdiste una vida, pero pudiste salvar una nueva. Quedo a tus órdenes, Doctor Guillaume de Lauret. Devastado, el doctor no encontró en sus palabras el apoyo que originalmente buscaba. Sin embargo, sabía que su amigo tenía razón. Tal vez estaba buscando explicaciones donde no las había. Tal vez estaba buscando justificaciones de un crimen que sentía, cargaba sobre sus espaldas, y esa niña era la representación física de su malpraxis. Abrió la segunda carta proveniente de su colega del Colegio de Doctores de España. Colega, recibe un afectuoso saludo de mi parte desde esta tierra, tu tierra. Espero que todo pase de mejor forma por allá en la Nueva España. Y te reitero que en el momento en que desees volver para acá, solo debes pedírmelo. Tu plaza sigue intacta.
y celebraré con gran alegría volver a tener estas tertulias con cigarros y coñac. Ahora bien, entrando en materia, sobre el caso que me refieres, debo confesar que no veo nada aberrante en lo que me describes, y de hecho me parece una historia muy normal. Aquí tenemos casos similares todo el tiempo. Cuando el cuerpo de la madre no está listo para partir, un niño de gran tamaño es lo que normalmente sucede. Y pues es una desgracia, es verdad, pero no hay manera de evitarlo, pues no podemos saber el tamaño del niño con antelación. Por lo que te sugiero, viejo amigo, que dejes por la paz esta historia y te dediques a lo que mejor sabes hacer, que es cuidar a tu gente. Despreocúpate de lo sucedido, muertos hemos tenido todos, pero aprendemos a superarlo, y las familias también. Es parte natural de la vida, y nuestra labor es impedir lo inevitable. Deseo que encuentres paz y resignación en todo esto, y te suplico que no te embarques de nuevo en una cacería de brujas como aquella vez en Toulon. Saludos, M.D. Efraín Ibarra. Dos cartas similares, de dos colegas muy respetados, ninguna respuesta que se acercara a lo que su corazón le dictaba. Esta niña, esta pequeña de ojos como zafiros y pelo como el fuego, era algo mucho más poderoso que una simple niña con mala suerte. Para él era la misma representación de algo maligno, de un ente que decidió arrancarle la vida a su madre, de un ser devastador. La tercera y última carta llegó con algunos días de distancia, luego de que el doctor había calmado ya sus nervios y había dejado que las palabras de sus colegas y amigos le brindaran algo de paz a esa alma atormentada. Abrió la carta sentado enfrente a la chimenea de casa, luego de un día completamente rutinario, mientras bebía apaciblemente un viejo coñac que había traído desde Europa, y el cual solo bebía en ocasiones especiales o cuando, como ahora, necesitaba sentirse de nuevo en casa. Viejo amigo, leo con enorme preocupación tu carta. Como tú, comparto la inquietud que manejas, pues si tus palabras son correctas, es imposible que alguien sufra el traumatismo que tu paciente tuvo, a menos de que sea atacada con violencia. Asumo que corroboraste la información con más colegas. Ellos jamás entenderán un caso como este, porque nunca se han tenido que enfrentar al mal en una forma humana. Sí, lo que estoy diciendo es que este acto vil y maldito fue provocado por un ser del más allá. Te anexo un archivo con información sobre un caso similar que tuvimos en Múnich. Los síntomas de la mujer iniciaron mucho antes de dar a luz. Analízalo y corrobora si la información cuadra. Y en caso de hacerlo, contacta conmigo lo antes posible. Necesitamos hacer algo al respecto. Te deseo la mejor suerte y que Dios esté de tu lado. M.D. Helmut van der Wyck. El doctor cerró la carta con apuro. Horrorizado, sintió cómo de nuevo el helado escalofrío del terror recorría su espina. Y al llegar a la corona de su cabeza, la chimenea lanzó una llamarada aterradora. El doctor se bebió de un solo trago el resto del coñac, apagó el puro y tomó el folder que su colega alemán le había mandado. Se sentó en su estudio y empezó a analizar las pruebas. El caso de la mujer alemana iniciaba como su amigo le había indicado, meses antes del alumbramiento. En los chequeos médicos iniciales, se hablaba que el tercer mes, la piel del estómago se había empezado a amoratar sin razón ni motivo. La mujer presentaba vómitos incontrolables e insomnios que le duraban 4 o 5 días de no poder conciliar el sueño de ninguna manera. El testimonio del marido corroboraba que durante las noches no era raro encontrarla deambulando por la casa, como sonámbula, caminando sin rumbo y hablando en una lengua extraña. Se le atribuyó este fenómeno a la falta de sueño y que cuando lo conciliaba, su cerebro provocaba que la mujer desconociera el espacio donde habitaba y tuviera principios de sonambulismo. El doctor revisó entonces sus notas iniciales sobre el embarazo de Mariana Arriaga. Al parecer, todo estaba dentro de los parámetros normales. Los primeros 3 meses habían transcurrido sin irregularidades. Sin embargo, al inicio del 4.º mes, descubrió una pequeña anotación al final de una receta donde se aclaraba que para quitar los moretones se untara una pequeña pomada que su marido podía perfectamente conseguir en la botica.
Llamó su atención porque recordaba perfectamente el incidente de cómo ella llegó a contarle que se había caído, y le preocupaba que el moretón significara trauma para el bebé. El doctor lo dejó pasar como un incidente menor. Poco se imaginaba que eso apenas sería el inicio de una terrible muerte. Separó esa pequeña nota y la juntó con las del caso alemán. Siguió estudiando el resto del embarazo de la mujer alemana. Se detallaba con claridad cómo el insomnio, el embarazo y la falta de sueño le había provocado una pérdida de nutrientes considerable, por lo que estaba empezando a perder algo de cabello. Efecto normal durante el embarazo, con la notable diferencia que en este caso era a mechones, durante la noche y como si se lo arrancaran. Se detallaba también que los ojos se le fueron hundiendo, se asumía a causa del insomnio. Finalmente se detallaba también que durante el 6º mes los moretones aparecieron en diferentes partes del cuerpo también, y se asumía que el marido la golpeaba constantemente, pero nada se hizo al respecto, dada su condición de mujer de sociedad. Las notas del caso de la familia Arriaga distaban de ser tan alarmantes, sin embargo, coincidían en ciertos casos. Recordó encontrar a Mariana una vez encubriéndose una falta de pelo sobre la oreja, así como algunos moretones en brazos y piernas que, de nuevo, no parecían ser gran cosa, y ella simplemente alegaba que era muy torpe al caminar. Continuó con el informe del caso alemán, y detallaba que durante el 8º mes, la mujer presentó un cambio de color en la pigmentación de los ojos. De verde, pasaron a un tono amarillento espeluznante. Su voz se hizo más ronca, y la piel del estómago sufrió laceraciones parecidas a las de quien se ha mantenido mucho tiempo acostado. Llagas, por llamarlo de una forma más clara, que presentaban una supuración de un líquido amarillento parecido al pus. Los médicos en Múnich trataron de ayudarle con ungüentos y cremas que fueron insuficientes para resarcir el daño que venía desde su interior. Para el final del embarazo, la mujer había tenido que ser hospitalizada. Su salud se había deteriorado al grado de ya no poder mantenerse en pie. La panza parecía reventarle y ante el tamaño de infección que representaba, se dudaba que tanto madre como criatura pudieran sobrevivir la labor. El doctor dejó de leer, buscó en sus notas sobre el final del embarazo de la mujer de Arriaga y descubrió pequeñas similitudes de nuevo. El cambio de color en los ojos, las llagas sobre la piel de la panza, pequeñeces que vistas a la luz de los últimos acontecimientos, sintió que debían haber tratado con mucho mayor seriedad. En su momento lo tomó como síntomas atípicos de un embarazo atípico en sí, pero que no tenía ninguna repercusión sobre la mujer. Ahora entendía que el caso había llegado mucho más lejos de lo que esperaba. Tomó las notas de su colega y finalmente leyó la terrible crónica del embarazo, sangre por doquier. 8 horas de labor, dolores intensos, gritos ininteligibles, cambios drásticos de humor, un alumbramiento atípico y finalmente una muerte devastadora sobre una mujer que se había ido marchitando lentamente y en cuya autopsia se reveló que de igual forma el útero había sido devastado, provocándole una lenta y dolorosa muerte a la madre. Al final había una segunda carta por parte del galeno germánico que decía: «Amigo, espero en Dios que los acontecimientos que se narran en este estudio no sean de ninguna manera parecidos a los que has tenido que sufrir en tan lejanas tierras, pero de serlo así, entonces escucha un último consejo que te debo dar. Los poderes del oculto son mucho más fuertes que lo que creemos, y nuestro entendimiento racional está lejos de comprenderlos. Antes de que inicies una cacería de brujas hacia lo desconocido, te imploro que te alejes por completo de todo el tema. El desenlace de la terrible historia que te narré solo terminó en tragedia, y no deseo que jamás te suceda algo similar. Olvida todo el suceso, olvida contra lo que te enfrentas, quema toda la información que te he mandado, y por piedad, vuelve a Europa donde estarás mejor cobijado. Esa es la única recomendación que te puedo hacer. Cuídate mucho y que Dios te proteja». Horrorizado, el doctor cerró el archivo. Temeroso, caminó por los rincones del estudio, buscando una solución lógica a todo esto. Cierto es que su colega tenía una fuerte afición por el ocultismo, sin embargo, él jamás se había enfrentado a un suceso como este, en el cual su razón se contrapusiera con su fe.
¿Esa niña acaso en verdad era un demonio encarnado? Y de serlo así, ¿cómo sería capaz de enfrentarlo? Recurrió entonces a una sección del estudio que no visitaba a menudo. Arriba a la derecha de su librero tenía algunos libros prohibidos que hablaban de historias de posesiones demoníacas, exorcismos y enfrentamientos con espectros y demonios. Jamás las había tomado en consideración hacia este instante, cuando recordó una historia en particular sobre una niña que había nacido como encarnación del mal. En la historia, que databa de muchos siglos antes de que él naciera, se detallaba que una pequeña de ojos azules como zafiro y cabellera roja como el fuego había nacido luego de la muerte de su madre y se había convertido en una amenaza constante para la población del lugar. Tras su nacimiento, el agua se había envenenado misteriosamente. Las vacas empezaron a morir y parecía que el único que podía controlarla era su padre, a quien tenía casi hipnotizado todo el tiempo. Fue entonces que los curas de la zona, en conjunto con la turba enardecida, decidieron entrar por fuerza a la casa y enfrentar al demonio. Esta, una niña ya de 7 años, los combatió con todo el poder de la oscuridad que en ella habitaba. Y tras poner a prueba las mentes y la fe de todos, finalmente pudieron derrotarla gracias a un sacerdote que curiosamente era también el médico de la zona en aquellos viejos tiempos. El parecido con la historia no podía ser coincidencia. ¿Acaso es que tanto él como el demonio tenían una batalla ancestral sucediendo cada determinado tiempo en diferentes lugares? ¿Sería posible que esto ya lo hubiera vivido? La mente del doctor tenía tanta información que chocaba con sus conocimientos y con su educación, y que poco podía hacer para mantener su cordura intacta. Sintió la necesidad de volver a tomar un trago, y tras beberlo, su corazón recibió una llamarada de vida, como si supiera que la única solución para este mal sería terminar con la vida de la pequeña. Tenía todo sentido. Entre más grande fuera la niña, mayor sería su poder. En estos momentos solo tenía hipnotizado a su padre, pero en unos cuantos años más serían ya las sirvientas, más gente del pueblo. No podía dejar que el mal se apoderara de su tierra amada. Tomó entonces la decisión más fuerte de su historia. Tendría que sacrificar a ese pequeño demonio que le acechaba, pero aún no sabía cómo. Los días siguieron pasando. El doctor visitaba de vez en vez la botica, como de costumbre, para no levantar sospechas, y veía cómo la niña seguía creciendo. Curiosamente, cada vez que el doctor aparecía en el lugar, la niña se ponía insoportable. Gritos estremecedores, un llanto desconsolado, y finalmente obligaba a su padre a pedir disculpas y a llevársela a otro lado con tal de que se tranquilizara. Una vez desaparecido el doctor, la niña volvía a la normalidad, sin un quejido, sin un solo llanto. Imágenes espectrales empezaron a atormentar el sueño del doctor. Por las noches, el insomnio era recurrente y, por lo tanto, era presa de un malestar generalizado durante el día. Se sentía irritado, se sentía iracundo, sentía que mientras más tardara en deshacerse de la pequeña, peor sería su agonía. El perro que veía constantemente aparecía y desaparecía a placer. A veces lo miraba fuera de su casa, otras fuera del consultorio, otras más lo escuchaba simplemente como si habitara en su cabeza. Su comportamiento errático provocó que la gente cada vez quisiera verlo menos. El doctor, lejos de infundir confianza, generaba un descontento generalizado en sus pacientes habituales. Y cuando le preguntaban qué era lo que sucedía, él simplemente se limitaba a decir que no estaba durmiendo muy bien. Un colega suyo le recetó pequeñas dosis de morfina para conciliar el sueño, como un relajante que lo ayudaría a volver a tomar el control de su vida. Cada vez que el doctor lo hacía, tenía temibles pesadillas donde los ojos amarillentos de la madre lo acosaban, donde él veía cómo su cuerpo se llenaba de llagas y de pus y de vómito. Sueños terribles donde veía cómo ardía en el infierno y era castigado por 1000 demonios. Sueños donde la niña, siempre la niña, lo veía morir una y otra vez. Y otra vez. Prefería no dormir antes que tener esas horrendas visiones. El día llegó cuando finalmente supo que tenía que ponerle fin a esta terrible agonía. El plan era sencillo: provocar una distracción en la casa durante una visita rutinaria, evitar que tanto el padre como las nodrizas pudieran acercarse a la niña y degollarla sobre la misma cama donde la madre había muerto desangrada, para así
terminar de una vez por todas con el reino de terror que él creía que se estaba levantando frente a sus ojos. Por la mañana el doctor se veía más cansado que nunca. Las ojeras parecían cubrirle ya la cara entera. Su mucama de confianza lo vio mientras se alistaba y le dijo: «Señor, tal vez sería mejor que hoy no saliera a trabajar. Se ve muy cansado». «Tonterías, estoy bien». Anoche volvió a levantarse sonámbulo. Caminó largo rato por la casa. No estaba sonámbulo. Estaba hablando en una lengua que desconozco. No digas tonterías. Eso jamás sucedió. Señor, nos preocupa su salud. Por piedad, descanse hoy y no salga. Tomó entonces el maletín de doctor que siempre llevaba consigo. Guardó un par de instrumentos y finalmente se despidió. No tienes por qué temer. Después de hoy todo volverá a la normalidad. La muchacha lo miró extrañada. Veía un aire de locura en su mirada y en el sonido de sus palabras que desconoció por completo, como si un extraño habitara en su cuerpo, como si el bondadoso doctor hubiera dejado de existir. Caminó por la calle como una sombra, hundido en sus oscuros pensamientos. El maletín pesaba más de la cuenta. Normalmente habría empacado apenas algunos utensilios y su libreta para anotar las recetas. Hoy llevaba además de la daga con la que degollaría a la niña 2 litros de queroseno. Al cruzar frente a la iglesia, el galeno ingresó y no levantó ninguna sospecha entre la gente. No lo hizo tampoco cuando sacó la vieja daga que parecía salida de un arcón medieval, ni tampoco sorprendió a nadie cuando la introdujo en el agua bendita, mientras rezaba una larga oración en latín, tal como lo indicaba el ritual del viejo libro de exorcismos. Se persignó una última ocasión, guardó la daga y salió rumbo a su encuentro final. Se detuvo frente a la puerta de la botica, respiró profundamente antes de ingresar. «Miguel, buen día. ¿Cómo te va?» «Muy bien, doctor, gracias. ¿Y a usted?» «Bien, también». «¿Cómo sigue Marianita?» «Muy bien, creciendo preciosa. Cada día se parece más a su madre». «Qué bueno. ¿Y ahora no está aquí abajo?» «No, la dejé dormida en el cuarto, aprovechando que estaba descansada. Y como se pone muy nerviosa cuando usted la revisa, pues quise dejarla». «Muy bien, pues si te parece, ¿por qué no subo de una vez?» «Claro que sí, doctor. Ya conoce el camino. Disculpe que no lo acompañe, pero hay que atender aquí. No te preocupes». El doctor caminó por el estrecho pasillo que conectaba la casa con la botica. Lentamente el olor a lejía y los demás poderosos diluyentes que se encontraban en los estantes se fueron perdiendo. Y un olor familiarmente espeluznante a azufre comenzó a despedirse desde el interior de la casa, casi como si la niña supiera que su final estaba cerca. Las mucamas vieron entrar al doctor sin ninguna novedad. Era una constante que el hombre llegara, subiera, pasara al baño y finalmente inspeccionara a la pequeña. Lo saludaron amablemente y él devolvió la cortesía con una frialdad poco usual en el médico. Caminó por el pasillo y sintió cómo el aire del lugar se iba haciendo pesado, denso, insoportable. Ingresó al baño como todas las veces anteriores, pero en vez de asearse y alistarse para la revisión médica, sacó el bote de queroseno y lo dispuso sobre el mostrador. Con cuidado virtió el potente y flamable líquido sobre todo lo que pudo, dejando que el aceite permeara la madera y las losas. Lentamente abrió la puerta para ver si habría alguna nodriza cerca y salió por la puerta recorriendo agachado, derramando el líquido lentamente hasta llegar a la puerta de la entrada del cuarto de la niña. Empapó la puerta también con el queroseno y finalmente entró al cuarto donde la niña ya lloraba como era costumbre. Con el resto del líquido flamable siguió haciendo el camino hasta la cama, en donde posteriormente virtió lo que le restaba, formando un pentagrama. El doctor se encontraba fuera de sí, pero sabía que tenía que cumplir la misión divina que su mente le había destinado. Entonces tomó un cerillo y mientras rezaba un Padre Nuestro, lo dejó caer sobre el camino de líquido que había formado, y al instante que éste hizo contacto, todo se incendió. La llama recorrió el suelo, subió por la puerta, salió por el otro lado y se encaminó por todo el pasillo, iluminándolo como si fueran los mismos aposentos del infierno.
Siguió corriendo hasta llegar al baño, donde entró por debajo y llegó hasta el lavabo, donde gran cantidad de líquido se había concentrado. Finalmente subió una enorme flama y todo empezó a consumirse. En el cuarto, el doctor ya tenía la daga dispuesta sobre su mano y miraba con atención a la niña que ahora lloraba en medio del pentagrama que había dibujado sobre la cama. El edredón ya se quemaba también y la bebé empezaba a sufrir quemaduras de primer grado. Espantada, lloraba ante la insana mirada del galeno. El humo empezó a correr por la casa y fue una de las nodrizas la que, aterrorizada, descubrió cómo todo se empezaba a consumir. Con un grito desgarrador, Miguel en el mostrador entendió que algo no andaba bien. Se encaminó por el pequeño pasillo y cuando cruzó por el umbral de la casa, descubrió una nube de humo que emanaba desde la segunda planta. Subió a toda velocidad y encontró a las nodrizas tratando de apagar las llamas con tapetes. El hombre entonces buscó desde dónde provenía el fuego y al descubrir que todo salía desde el baño, abrió la puerta sin tomar en cuenta que ésta, al recibir oxígeno, generó una ráfaga que lo impulsó por el pasillo y desató un flamazo que le achicharró el rostro. Tirado en el suelo, Miguel sufría mientras las mujeres trataban de ayudarlo. El doctor en el cuarto sabía que le quedaba poco tiempo para cumplir su cometido. Se dejó ingresar entre las llamas, sin importarle que la ropa le quemaba. Asumía que serían sus cicatrices de la batalla divina en la que estaba. Tomó a la bebé por el torso y ésta seguía llorando, con esos ojos azules zafiro postrados con ira sobre su ser. Miguel volvió en sí, tal vez demasiado tarde. Tenía el rostro enrojecido, pero como pudo, se levantó y corrió hasta el cuarto, donde al abrir la puerta, encontró al doctor completamente fuera de sí, con la pequeña niña sobre sus manos. ¿Qué está haciendo? ¿No te has dado cuenta? Esta niña es el demonio. Su nacimiento provocó la muerte de tu mujer. Eso fue una mala coincidencia. Mi hija no es el demonio. Sí lo es, y puedo probarlo. Te tiene bajo su hechizo maldito, y por eso no te das cuenta. Está loco. Se ha vuelto completamente loco. Deja a mi hija. No le haga daño. Ya es demasiado tarde. El daño está hecho. Y le mostró a la pequeña niña, cuya ropa estaba totalmente cubierta de su propia sangre, y tenía una pequeña incisión en el cuello. Miguel soltó un grito horrorizado. El doctor la mantenía en sus brazos. Ya verás. En cuanto expire su alma diabólica, se manifestará en este mismo cuarto y te darás cuenta cómo lo que digo es cierto. ¡Desgraciado! Y Miguel se abalanzó sobre el galeno. La diferencia de edades era tal que el doctor no pudo contener la ira del hombre, quien lo tomó por el cuello y lo golpeó una y otra vez. La niña ya no lloraba, su pequeño cuerpo yacía inerte en el piso de la habitación. Se veía tranquila, apacible, en paz, tal como su madre. Los hombres seguían golpeándose completamente fuera de sí. El doctor trató de defenderse y logró apuñalar con la misma daga que había asesinado a la niña al padre, pero el único dolor posible, era la muerte de sus mujeres a manos de un mismo ser. Lo golpeó incansablemente hasta que no pudo más, hasta que sus puños trituraron por completo la carne del rostro, luego los huesos y finalmente su alma. Hasta que exhausto, se desvaneció víctima de la puñalada. Lo golpeó hasta que su vida se le escapaba en llanto. Poco más se supo de aquella historia. En las noticias se corrió la información de que un médico enloquecido había asesinado a una bebé creyendo que era el mismísimo demonio. Se supo también que el padre de la niña mató a golpes al galeno, que aquel hombre se encontraba desaparecido desde entonces. Se rumoraba que se había vuelto completamente loco. Otros decían que vivía en las calles. Otros más comentaban que se había convertido en asesino a sueldo. Otros juraban que se había cortado la lengua y se había vuelto sacerdote. La realidad es que la casa en la esquina de Donceles y aquella botica permanecieron cerrados durante muchos años más. Se decía que ese lugar estaba maldito y que ahí había vivido el diablo. Años después, un hombre apareció en un hospital. Tenía los ojos amarillentos, el cuerpo lleno de moretones y montones de llagas sobre su pecho y cuerpo. Hablaba en lenguas que nadie conocía y por las noches no podía dormir. Lo único que decía cuando hablaba en español era «Mariana» y pedía que le trajeran un doctor.